Shavua Tov, Erev Tov y Jodesh Tov. Muy bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam, en nuestro continuo estudio del Bet Midrash Siftei Cohen. Nuestro Sheur lo hacemos, como siempre, Leilui Nishmat, Mijael Ashkenazi, Miguel Ashkenazi, Ben Tzvi Bemalka, Nishmatot Tzerravi Tzavahaim, un asiduo concurrente que este año lamentablemente se ha alejado físicamente de nosotros, y por eso todos los estudios lo honramos en su memoria. Uleabdil Ben Ametim Lahaim, también pedimos por la refuah Shlema de Reuben Ben Rachel, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah Shlema, de Meital Esther Bat Viviana Débora, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah Shlema, y para todos nuestros queridos y queridas que necesitan en este tiempo de Elul particularmente de la brajá del Borei Olam, del Kadosh Baruj Hu, para la plenitud de comenzar un nuevo año. Bruhim Abayim, bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio. Habíamos hablado entonces acerca del comienzo del capítulo 9, donde se habla acerca de las dimensiones del klaf, del gvil, del rollo, del cuero, finalmente con el cual se va a hacer el Sefer Torah. La segunda halajá, que vamos a empezar hoy, dice el Rambam, Sheur Agilayom. Quiere decir, habla de la parte, el límite o el tamaño del Gilayom, se refiere la parte lisa que rodea todo lo que es la escritura del Sefer Torah. Cuando ustedes contrastan un Sefer Torah, van a darse cuenta que están las columnas, como está conformado el Sefer Torah, y a su vez hay como una especie de borde, llamémoslo así, a los costados, hacia abajo y también hacia arriba. Lo que explica el Rambam es Sheur Agilayom. ¿Cuál debe ser el tamaño de esos bordes? De abajo tienen que ser el tamaño de 4 dedos. Quiere decir, estos 4 dedos son el tamaño inferior que tiene que tener de espacio blanco, liso, en la parte inferior, insistimos. De mala, en la parte superior son eventualmente 3 dedos. Quiere decir, tenemos que superar un dedo y entonces eventualmente nos va a quedar este espacio, que es un poquito menor, obviamente, que el de abajo. Bein daf le daf, cuando el Rambam explicábamos, se refiere al daf, la hoja, se refiere al amud, a la columna. Y entonces entre columna y columna, así nos expresan también nuestros jajamim, entre cada columna y columna, quiere decir, entre la columna que está aquí y la columna que le sigue aquí, eventualmente tiene que haber shtei etzvaot. En este caso, verticales, el tamaño de 2 dedos. O sea, las medidas obviamente se dan cuenta que están, como decimos, al alcance de la mano, obviamente. Para eso está la mano. Obviamente para medir, en general, el tamaño de un puño, eventualmente, del puño en general, que se cierra, que se abre, eventualmente, y luego el tamaño de etzvaot, obviamente. Shtei etzvaot. Lefijaj, por lo tanto, dice Rambam, צריך שיניח בתחילת כל יריעה ובסופה רוחב אצבע אחת כדי תפילה. Dice que también debe poner entre el comienzo de cada yeriá, de cada pliego, y su final, tiene que dejar el ancho de un dedo, ¿para qué? O sea que entre yeriá y yeriá. Yeriá son los pliegos del cuero, ¿verdad? Entonces sabemos que esos pliegos del cuero, donde se escribe el Sefer Torah, tiene que tener los espacios en blanco, 4 dedos abajo, 3 arriba, 2 entre cada perashá, eventualmente, entre cada amud, perdón, pero también hay que dejar un dedo de espacio hacia el final para poder pasar allí la costura, como se unen con costura cada yeriá y yeriá, quiere decir cada pliego y pliego de la Torá, cada pliegue de la Torá. Shenimtza sheitfor yeriá, de manera tal que cuando la persona, el sofer, vaya a coser, ¿no es cierto?, con gidim, con los filamentos, con los ligamentos, perdón, los ligamentos también que se utilizan del animal para, en este caso, coser el Sefer Torah, que sheitfor yeriá y ben kol daf bedaf bechol sefer kulo shtei etzvaot.
de manera tal que haya entre cada columna y columna, a lo largo de todo el Sefer, de todo el libro de la Torá, 2 dedos. Veyaniach mina or, bitjilat sefer ubesofo kedei liglol ala amot. Y que también deje del or, quiere decir, or es el nombre del cuero, ya sea el kelaf, ya sea una forma de cuero más o menos elaborada, y el gvil, que es otra forma de cuero medianamente o más elaborada. Entonces, ya sea, ese es el nombre genérico que le da el Rambam, el or, que es el cuero animal sobre el cual está escrito la Sagrada Torah. Entonces, también tiene que dejar del or al comienzo del libro y al final para que pueda liglol et amud. Liglol, ¿qué quiere decir? Liglol es que nosotros, finalmente, el Sefer Torah se lo cose al principio y al final con una madera, ¿verdad? Esa madera se llama Etz Haim, el árbol de vida. El árbol porque es de madera, obviamente, y Haim porque está en la Torah. Eso se llama el Etz Haim. O sea que al principio y al final tiene que dejar como para poder liglol a la amud. Quiere decir que yo pueda dejar un espacio en el or, en el cuero, que se pueda doblar sobre sí mismo, plegar sobre esa madera, sobre ese palo, sobre esa barra, que se llama Etz Haim. El Rambam dice entonces que todo eso tiene que estar calculado, obviamente, de manera tal que ustedes se dan cuenta que la obra de la escritura y de la confección final del Sefer Torah, obviamente es una artesanía, es una omanut, independientemente de la jochma que requiere, de la sabiduría, que requiere todo lo que es la escritura del Sefer Torah. Dice, Bejola Shiurim Aelu le mitzvah. Dice, todos estos valores que te estoy dando a ti sirven para, obviamente, la mitzvah. No hay duda. O sea, para cumplir, eventualmente, la mitzvah de Ketibat Sefer Torah. Ahora, Im Hiser o Tir, sí, dejó un poco menos. En vez de 4 dedos, 3 dedos. O un poco más, dice lo pasal. Quiere decir que en este caso, si es un poco menos, o como explica la Gemara en Baba Batra, naturalmente dice que allí Rav Huna escribió 70 Sifrei Torah, Velo Nizdamen Lo, Orko que fue Ela Be'ehad. Que realmente en uno coincidió el largo como su contexto, su ancho. No todos, 70 libros se escribió y solamente en uno lo pudo llegar a hacer. Obviamente no se puede pensar, explican los Mefarshim de Rambam, que todos los demás libros estaban pesulim. Por lo tanto, estos límites son de mitzvah. Tenemos que considerarlos como que son para una mitzvah eventualmente, pero no más que eso. Perdón. Muy bien. Bienvenidos. Ok. Estamos viendo si había alguna pregunta. Muy bien, bienvenidos a todos los que se van sumando. Bruchim Abaim. Nuestro estudio de Rambam es un estudio que hacemos semanalmente y ahora lo estamos compartiendo también en la pantalla mayor de YouTube. Y esperemos que nos salga, le pedimos a Boreo Olam que nos ayude siempre, que no salga ninguna tecalá, ningún error, ninguna equivocación, que obviamente siempre la hacemos en nuestra enseñanza. Por eso nos encomendamos al Boreo Olam para que todo lo que podamos enseñar sea mamash, lishmo, quiere decir lishma, en este caso por amor verdadero al estudio, sin ánimos de jactarnos cuánto o sabemos o no sabemos, sino simplemente ser transmisores de una enseñanza que nos enorgullece. Y valga la aclaración también en este periodo del año de Elul, en el cual obviamente debemos tomar mucha más conciencia de todos esos errores. Muy bien, pasamos a la tercera alajá de este capítulo 9 de Ilhot Sefer Torah. Por supuesto que muchos de ustedes
podrían llegar a preguntarse, bueno, que todo esto es muy técnico y que realmente uno no tiene que estar interiorizado, sino la persona específica que tiene que escribir un Sefer Torah, ¿no? En este caso un Sofer. Y eventualmente ustedes tendrían razón. Pero la verdad es que la mitzvah de escribir un Sefer Torah es la mitzvah 613. Quiere decir, todas las mitzvot se condensan en esa última mitzvah, que es una mitzvah personal, que yo pueda escribir un Sefer Torah para mí, personalmente. Y obviamente como eso no lo logramos hacer, como explicábamos la semana que pasó, es por eso que Harambam entiende que hay que dar los detalles precisos de todo lo que representa este escenario de escribir un Sefer Torah. Muy bien, salvada la aclaración, continuamos con la tercera halajá. Keitzad hace una pregunta al Rambam hipotética. Keitzad itkaven Adam ad sheyaseh sefer sheyeh orko ke'ekefo. Quiere decir, ¿cómo va la persona a poner su intencionalidad hasta que pueda hacer el Sefer Torah su largo como su contorno? ¿Verdad? O sea que pueda hacer algo, obviamente, estéticamente concreto e igual. Entonces, el Rambam expresa ahora cómo sería esta tarea. Matjil umerabbe'a ha'orot beshaveh. Lo primero que tiene que hacer la persona es merabbe'a ha'orot. Quiere decir, él tiene aorot, tiene esos pergaminos, tiene esos cueros, ¿verdad? Que están ya disponibles para escribir un Sefer Torah. Y obviamente, lo que tiene que hacer el Rambam, lo que tiene que hacer la persona eventualmente, es le rabbe'a. Le rabbe'a es de cuadrado, ¿verdad? Esos cueros, beshaveh. Quiere decir que el ancho de esos cueros sea idéntico, uno con su próximo. Pero, obviamente, a veces puede ocurrir que el largo de cada cuero no sea igual a su prójimo. Entonces, en eso, en el largo, no hay que ser tan meticuloso. En ese caso, explican los comentaristas, solamente que recuerde a nivel de su memoria el tamaño de su largo, para que sepa, obviamente, después agregar o unir el largo a toda la encuadernación, a todo el libro, a todo el Sefer. Eso es lo que estaría explicándose el Rambam, en este caso con respecto a cómo poder poner la intención eventualmente en todo lo que representa la posibilidad de poder escribir un Sefer Torah en todo que sea parejo, ¿no es cierto? Entonces, el concepto, dice el Rambam, que tengamos esa intención previa. Ahora bien, dice, Beose rojav kol or me'em shisha tefajim. El ancho del Sefer Torah, de ese cuero, tiene que hacerlo entonces, explica el Rambam, ¿de cuánto? Es shisha tefajim, de 6 puños. Tefaj es nuestro puño. ¿Cuánto es? 10 centímetros en el global. Hay también la medida de 8 centímetros para el puño. Vamos a tomar el global. En este momento, la idea global de un tefaj, que es 10 centímetros. Entonces, para hacer números redondos. Entonces, hace ese ancho, el ancho, 6 puños. ¿Qué significa el ancho? Que el rojav aor, el ancho del cuero, es komat asefer, es la altura del libro, obviamente, del Sefer Torah, que es 6 puños, 60 centímetros. Eso es el básico. Ketzev echad lechol echad, que dice Rambam, que esta medida, Ketzev, la medida esta, es una medida única para cada or, para cada cuero. De Ajarkaj, y después de eso, Golel, quiere decir, enrolla, Haorot beshabeh, las va a enrollar, esos orot, esos cueros, en forma idéntica. Beosemeem, kerejejat, mehudak, yefe, yefe. Y hace de ellas
un rollo único, kerech echad, un mehadek, y quiere decir, lo va a juntar, lo va a unir, lehadek, quiere decir mantenerlo sólidamente firme, y a fe, quiere decir de manera tal que si yo lo puedo lehadek perfectamente bien, entonces voy a poder lograr que no tenga aire internamente y por lo tanto voy a entender cómo hacerlo bien de esa manera. Entonces, si entra aire adentro y lo dejo abierto, cuando yo enrollo una hoja de papel, por ejemplo, vamos a suponer, de Abdil, ¿no? Vamos a tomar una hoja de papel, y yo tengo esta hoja. Y entonces, lo que dice Rambam es que hay que hacer este golel, si yo lo dejo esto bien mehudak, quiere decir bien apretado, unido, no he dejado pasar el aire. Pero si lo dejo así, obviamente dejo pasar el aire y entonces el ekef, el contorno, es mucho más ancho, no hay ninguna duda. Entonces explica Rambam que lo tiene que hacer bien ajustado. Umosif be'orot umehadek. Y sigue agregando en esos cueros y va otra vez ajustando hasta que se haga, obviamente, el contorno de todo eso de 6 puños, que es el ancho del cuero. O sea, el ancho del cuero significa que también es el largo del libro, dijimos anteriormente. Umodet behut shel shani sheyakifo ala kerech. ¿Y cómo lo mide? Lo mide con un hilo rojo. Quiere decir que está coloreado de color rojo. Así lo explica el Hut HaShani del libro de Yehoshua, cuando Rahab, eventualmente, hubo de colgar un Tikvat Hut HaShani. Para los que estudiaron el libro de Yehoshua, habían quedado en acuerdo Rahab con los Meragelim, con los emisarios que había mandado Yehoshua a conocer la ciudad de Jericó y a investigar sobre la ciudad, que para poder reconocer la casa de Rahab, ella tuvo que colgar un hilo de color rojo. Y entonces ese es el Hut HaShani. Y entonces allí lo escribe que ese hilo obviamente va a servir para ¿qué? Para moded behut shel shani sheyakifo ala kerech. O sea, el Hut HaShani lo va a medir, entonces va a quedarle la medida en ese hilo justo de lo que es el ekef, de lo que debe ser el contorno de ese Sefer Torah. Obviamente todas las explicaciones son demasiado técnicas. Yo sé que no debe ser fácil poder comprenderlo. Va a ser mucho más fácil que podamos encontrar eventualmente alguna visualización de todo esto en una próxima entrega, como resumen eventualmente, donde podamos eventualmente tenerlo a mano. Ya vamos a buscar, si no está ya grabado en algún lugar, vamos a buscar que un sofer experto, obviamente, que yo no lo soy, solamente he visto cómo se hace nada más y cómo se escribe y cómo se preparan los grafim o los givilim, nos pueda mostrar verdaderamente todo este proceso que resulta realmente interesante. La cuarta halajá nos dice Bejar Kajiase Kané Shabé. Después de todo eso, dice que tiene que hacer Kané Shabé. Quiere decir, Kané Shabé tiene que ver con una medida que se toma una línea. Kané Shabé, Sheye Orko Arbaim o Hamishim Etzvaot, y que su largo tiene que ser 40 o 50 dedos. O sea, esa sería la medida de el Kané. Viejalek Etzva Meem Bakané Lishnaim Berishlosha Ularba Halakim. Y que separe de un etzva de ellos, Bakané, en 2, 3 y 4 partes. ¿Para qué? Para que sepa, dice el Rambam, Sheur Hatzi Etzva, para que sepa cuál es el tamaño de medio dedo, Rabía, un cuarto de dedo, Bejayotzeba de Ajele. O sea que tenga la medida exacta de cuánto eventualmente tiene que tener esas medidas. Todo es en función de que
de, como dijimos, lo que tenemos a mano. Veindot kol or bekaneze, y que mida todo el pliego y todo el cuero con esta medida, como si fuera un sarguel, ¿no? Como si fuera una regla. Kané sería una regla. Hasta que sepa cuántos dedos hay en cada cuero. Y hasta que también sepa, o para que sepa, como dicen otros Kitbeyat, cuántos dedos hay a lo largo de cada kerech, o karech, que es de cada pliego que tiene el Sefer Torah. O sea, en síntesis, las medidas siguen siendo exactas, no puede haber error, no puede haber equivocación en todo esto. Eso es lo que nos está enseñando o instruyendo el Rambam. Y para que vean ustedes que todo como se escribe en Sefer Torah requiere de un profundo conocimiento y de una profunda dedicación, independientemente de los avances técnicos hoy en día. Pero esto es una obra, insistimos, una obra de arte. Y esta obra de arte obviamente es fantástica desde la perspectiva que, si bien son shiurim para la mitzvah, son medidas y son números que se toman para la mitzvah, eventualmente todo esto nos implica eventualmente una forma de pensar que la kedushá del Sefer Torah, que la santidad del Sefer Torah merece que nuestra atención esté puesta en el momento que se lo escribe. La quinta halajá nos enseña que después de todo eso toma otros cueros. Habíamos hablado de que cortaba en cuadrados, ¿verdad? Y que trataba de hacerlos todos iguales. Shenai Moshlosha puede tomar 2 o 3. Libdok Baen Sheur Aktav, para poder revisar en ellos el sheur, los límites, quiere decir el obvio, el ancho y el largo. Donde se va a escribir, Bekotef Baem Daf Echad. Y entonces se escribe en ellos un amud. Daf Echad es una columna. Y dice el Rambam, Davar Yadua es algo conocido por todos nosotros, Sheorech Adaf, que el largo de la columna, y esto es importante, quiere decir el largo de la escritura sobre la columna, Shva Estre Etzvaot. Son 17 dedos. O sea que el largo de la escritura de la columna son el equivalente a 17 dedos. ¿Por qué? Dijimos al principio de todo. Porque el sofer tiene que dejar al principio del guilayón, al principio de la hoja, llamémoslo así, 3 dedos, ¿se acuerdan? Y abajo tenía que dejar 4 dedos. Es decir, que si nosotros vamos contando eventualmente, son entonces 17, más 3, más 4, ya son 24, obviamente, dedos, ¿verdad? Y esos 24 dedos son el largo completo de la hoja. Permítanme llamarlo hoja entre nosotros para poder comprender lo que es el amud. Muy bien. Aval roja fadav ulefi aktav imdak imabe. Pero el ancho, no el largo es bien fijo, pero el ancho de la hoja depende de la escritura del sofer. A veces la escritura del sofer es una escritura muy fina, la letra muy finita, o a veces la letra es un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque sabemos que cada fila, cada hilera, cada shurá, cada línea, dijimos, tiene en el largo 30 otiot. ¿Está bien? Como lo explicamos en el capítulo 7. Tiene 30 letras. Pero a veces puede haber un poco más. Porque si el sofer escribe con una letra muy fina en el sentido no muy rellena, entonces puede ser que entre más letras. Y puede ser que entre un poco menos si la letra del sofer es un poco más ancha. Vejen minyan hashitot shebedaf yabou lefi aktav. Así dice el Rambam, dice la cantidad
de shitot, de shurot, que están en la columna, dice, Yabou lefi aktav. Van a ser de acuerdo a qué? A la escritura que tiene el sofer. O sea, no menos. כל שנה אני בסוף, פחות קרה. כל שנה No. צענו, כל שנה לפני יום כיפור, סטרס De היסטרי. 48 como fuimos explicando en el capítulo 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo va a depender del nivel de la escritura del sofer. De qué tipo de escritura tiene. Porque entre columna, entre línea y línea, perdón, entonces es como si fuera el espacio entre línea y línea es de otra línea. Entonces, si la escritura es ancha, el espacio va a ser más ancho. Y si la escritura es más fina, más angosta, eventualmente el espacio va a ser más angosto. Pero va a oscilar siempre entre 48 líneas hasta 60 líneas. Y estos son los 17 etzvaot que van de arriba abajo, más los 3 que se dejan arriba y los 4 que se dejan abajo. Muy bien. Llegamos a la sexta alajá, en buena hora, y nos dice el Rambam, Be'achar shekatav adaf shebodek bo lefi ma sheyirtze, dice, y después de que escribió la columna, que es la columna testigo, a partir de la cual va revisando lo que el sofer quiere verdaderamente revisar y entender, Yamod, ahora le toca medir, Rojav adaf be'etzvaot hakane, va a medir el ancho del amud, be'etzvaot hakane, quiere decir con esa regla en función de los dedos. Había medio dedo, un cuarto, etc. Be'yosif al rojav adaf shtei etzvaot, shebein daf badaf. Y tiene que agregar en ese ancho, entre columna y columna, tiene que poner 2 dedos. Lo recordamos, que estudiamos al principio. Y entonces ahora tiene que pensar cuántas columnas, amudim, van a entrar dentro de ese pliego, dentro de ese keraj, shegalal, que es el que preparó anteriormente y que lo tiene cerrado con ese hilo rojo, ¿verdad? Meotó aktav shebadak, desde el testigo que él escribió y que revisó, Beyedah heshbon adapim, y entonces va a saber cuántas amudim finalmente va a escribir. Veiré kama nichtav bedav se shebadak bo min haTorah kula, y entonces va a ver cuánto fue escrito en esa columna que la revisó desde la Torah completa, umeshaer lefi sefer shehu kotev mimenu umechashev, y entonces calcula de acuerdo al libro que él está escribiendo, del cual está copiando, se refiere. Él está tomando un modelo, ¿verdad? Siempre el sofer copia desde un libro escrito. No lo hace de memoria, por supuesto, ni lo copia de un Humash. Tiene que copiar de un Sefer Torah. Desde ese libro, y entonces, y calcula. Dice, y maltalo con la Torah lefi minyan adapim mizea ketab shekotev bo bakerech mutar. Si la cantidad de y maltalo con la Torah, si toda la Torah que el Sefer Torah que él escribió, lo escribió de acuerdo a la cantidad de amudim mizeh, quiere decir del que el cual está copiando, shekotev bo bakerech mutar, mejor. Veimotzia heshbon shadapim yoter min Torah, pero si salió la cuenta que las columnas que va a escribir, entonces, yoter min Torah, quiere decir que aparentemente hay un sobre agregado de dapim, de amudim, entonces dice, yarjiv baktav ad sheitma'et minyan adapim beibdok bedaf acher. Tiene que ensanchar la escritura, ensancharla, ampliarla, hasta que se reduzca la cantidad de columnas y lo va a revisar bedaf acher. Y lo va a poder revisar en una columna diferente. Quiere decir
en una columna que ahora su escritura va a ser mucho más ancha. Veimotzi Heshbon, Sheatorah Yeter Min Adapim, y si se va a sacar la cuenta, todo esto es el cálculo que hace el sofer a priori en función de una muestra que él hace, ¿verdad? Y entonces, si la cuenta de la Torah está en un sobrante o un agregado de columnas, y Emaet al-Ktab tiene que hacer la escritura un poco más reducida. Y entonces hasta que revise la cantidad de columnas que va a hacer y tiene que revisar columna detrás de columna. Quiere decir revisar cada una de las columnas. Hasta que se pueda, quiere decir la escritura de la Torah y la cantidad de columnas sean absolutamente idénticas. O sea que eventualmente la copia no solamente es la casualidad de la copia o la posibilidad de copiar en función de lo que tengo delante. También está la escritura personal, está lo que el sofer mismo hace de su propia condición, de su propia inspiración, de su propia sabiduría. Y entonces obviamente todo eso puede llevar a que el Sefer Torah obviamente no resulte idéntico al modelo que él tiene que copiar. Y todo esto está indicando de que, bueno, un Sefer Torah tiene que tener una dinámica determinada, una medida determinada, la cantidad de columnas determinadas que después el Rambam no nos va a decir. La halajá séptima nos dice Rambam, después de que sepa el ancho de la columna y el she'ur ketab, el tamaño de la escritura, empieza a escribir ese pliego, ese kelech. Kelech es como un tomo. En hebreo moderno es tomo de un libro, ¿verdad? El tomo es el pliego del Sefer Torah. Cada pliego se llama kelech. ומחלק כל אור ואור דפים דפים בסרטוט כפי רוחב הדף שבדק בו ועלה בחשבון. Ahora tiene que dividir cada or y or, cada cuero y cuero, dapim dapim, lo va a hacer columna y columna. B, sirtut, tiene que hacerlo, dijimos, con ese trazado de línea, ¿se acuerdan? Ese trazado, que no es un trazado con lápiz, sino que se lo hace con hierro, obviamente con una regla, y con hierro para que quede una marca en el cuero, y a partir de esa marca es que se escribe todo en forma pareja. Eso se llama sirtut, le sartet. De acuerdo al ancho de la hoja, de la columna, que ya la ha revisado y que ya ha sido considerada en la cuenta. וכשיישאר באור 3 אצבעות o 4 יותר על הדף האחרון שביריעה, y cuando quede en el cuero 3 dedos o 4 más al adaf sobre la columna última que está en el pliego de la Torah, האחרון שביריעה, o sea que ya no se puede escribir más, porque con 3 dedos o 4 dedos ya no hay lugar desde el punto de vista del espacio. Entonces las demás amudim son mucho más anchas, obviamente. Entonces, ¿cuánto es la yeriá? La yeriá no tiene más de shmone dapim, lo va a explicar ahora, más de 8 columnas. Entonces, ¿qué hace? Yaniach mimenu rojav etzba ukedei tefilá, tiene que dejar el ancho de un dedo para poder hacer la costura, como lo explicamos en la segunda halajá. Beyakotz ashear, y lo demás lo puede cortar. Be'al yahush, y que no se preocupe. Sheba haroná itbasef orot acherim ala kerech shegalal, porque finalmente se van a agregar otros cueros, otros tomos, eventualmente, otras hojas, sobre ese kerech, sobre ese cuero, sobre ese pergamino, sobre ese pliego que ha galal, que envolvió, que plegó, que neget kol atosafot, shekotzetz mikol orvaor,
con respecto a todos los agregados que habrá de cortar de cada cuero y cuero, y no lo tiene que calcular eso. Porque realmente la escritura es lo que te lleva a ti, obviamente, a modificar o no esa realidad en función de que, de acuerdo a la cantidad de las columnas. Quiere decir, de acuerdo al ancho de la escritura del sofer, así será la cantidad de columnas. Obviamente que ya el sofer ha calculado desde un principio, porque él sabe cuál es la escritura que tiene, obviamente. Entonces ya no se tiene que hacer mala sangre, se tiene que cortar un poco de ese pliego, eso no es un problema. La alajá número 8 dice, Vejena rotzela azot roja basefer yoter mishisha o pajot mishisha. Ahora bien, está aquel que quiere hacer el rojab, el ancho, que es el largo en última instancia, el largo del libro, que es el ancho del cuero, ¿no? Si lo quiere hacer más de 6 tefajim, más de 6 puños, más de 60 centímetros, o pajot mishisha, o menos de 6 puños, de esta forma es que tiene que calcularlo. Quiere decir, calcular la cantidad de columnas de acuerdo al tamaño de su escritura. De manera tal que el largo y el contorno sean lo mismo, eventualmente. Beyetse orkoke kefo, de manera tal que él sea un libro compacto desde esa perspectiva, velo pajot velo yoter. Sin más y sin menos. Pero lo principal es que el sofer no se equivoque en la cuenta que debe llevar a cabo en el momento que prepara los pergaminos para poder hacer confeccionar el Sefer Torah. Ahora bien, el Rambam nos explica en la próxima alajá, la alajá novena, Etzba Amorá Bejola Shiurim Aelu Ubishear Shiure Torah Kula Urrohab Gudal Abenoni. El etzba del cual estamos hablando en todos los shiurim y en los restantes medidas de cual habla la Sagrada Torah, es el rohab, es el ancho del gudal, ¿sí? Gudal o agudal, es lo mismo, abeinoni, de una persona media, quiere decir el ancho de este dedo. Este es el dedo pulgar. Esta es la medida del etzba. Esto es lo que se toma como medida de una persona normal. Eventualmente yo puedo tener un poco más pequeño, eventualmente alguien quiere tener un poco más ancho. Pero ese sería el ancho de una persona Beinoni. Explica Rambam, Ukbar digdaknu beshiuro, y ya hemos medido y hemos sido muy cuidadosos con su tamaño. Umetzanuhu rahab sheva seorot beinoniot. Zo bezat zo bedohak. ¿Cuánto es el ancho del agudal? Dice, hemos encontrado y hemos hecho con digduk, quiere decir en forma meticulosa y detallada, y hemos encontrado que su tamaño es el ancho de 7 cebadas, granos de cebada medianos, uno junto al otro, bedohak, quiere decir apretadísimos. Be'en keorech shte seorot berrebach. Y son como el largo de 2 granos berrebach en el espacio. Bejol tefaj a amur bejol makom, y todo lo que es un tefaj, un puño, son 4 etzbaot de este tipo. Así lo dice la Gemara en Menachot, la que cita el Rambam. Bejol amá, y cada amá se considera la amá que va desde el dedo amá hasta el marpek, dice el Rambam, shisha tefajim. Cada amá, siguiendo el criterio de la Gemara de Menachot, también son 6 puños. Claro, por eso les decía que no son 10 centímetros justos, porque si la amá se considera como 50 centímetros, entonces estamos bien. A ese nivel estamos bien calculados. Muy bien. Y todo esto, obviamente, son medidas fijas y existen determinadas, tenemos que saber que existen determinadas elucidaciones
y disensos entre los jajamim con respecto a lo que es la medida del etzva, de lo que es el agudal, y de lo que es el tefaj, y de lo que es la ama. No todos coinciden, y vamos a mostrar eventualmente en una próxima entrega una serie de cuadros comparativos para que entendamos que existen pequeñas diferencias, no hay grandes diferencias, pero que en última instancia es bueno saber que puede haber más o menos hacia allá o hacia aquí alguna diferencia. Rambam ahora nos sorprende mucho en esta halajá, la 10ª del capítulo 9. Sefer Torah shekatavti ani. Él ahora nos cuenta su propia experiencia. Es maravilloso. Escucharlo Rambam hablando sobre sí mismo y de su experiencia es realmente grande. Dice, el libro de Torah que yo escribí, le dice a su lector, Rojav kol daf badav midapav arba etzbaot. El ancho de cada columna y columna de entre sus columnas es de 4 etzbaot. Mientras que Shirat Hayam y Shirat Hazinu, mientras que para los cantos sobre el mar y el canto que hizo Moshe Rabenu cuando se despidió de su pueblo, a Hazinu, Rojav kol daf mishtehem shesh etzbaot. El ancho de ambos dos es de 6 dedos. Obviamente la Shirá se escribe diferente, ¿no? Lo vimos la semana pasada, porque obviamente el espacio es más ancho, como estudiamos. Uminyana shitin shebechol daf bedav, achat bechamishim. Y la cantidad de shurot, la cantidad de líneas, ¿no? Shitin. En cada columna y columna yo tengo 51. Interesante. De 48 y 60. Rambam ha hecho 51. Uminyana dapim shel kol hasefer, y la cantidad de columnas de todo el Sefer Torah que yo escribí, Matayim beshisha be'esrim daf. Quiere decir 226 columnas. Muy curioso. Todos los números son muy curiosos. Beor Eshkol Sefer, y el largo de todo el libro de la Torah, Elef ushlosh meot beshishim bashesh etzbaot bekerub. ¿Saben cuánto es el largo? 1366 dedos, etzbaot, el etzba, aproximadamente. Miren, que Rambam es, ¿no? Fantástico, porque me cuenta a mí cómo es su Sefer Torah. Este era el Sefer Torah que él había escrito para él. Se dan cuenta que el tamaño del Sefer Torah no es tan grande como los que tenemos hoy en día, sino por el contrario, mucho más pequeño. Y vamos a concluir hoy con la halajá número 11. Este capítulo ya termina en la halajá número 15, y luego tenemos el capítulo 10, que es una suerte de repaso general a todas las leyes del Sefer Torah, y Bezrat Hashem aquí termina ya el Ilhot Sefer Torah. Luego ya comienza, con favor de Dios, Ilhot Tzitzit. Empezamos con otro tema completamente diferente, y veremos de terminar ya toda la parte del Sefer Torah, que cada Yerujú nos dé vida larga. Dice el halajá número 11, Elu hashesh ha'etzbaot hayeterot becheshbon, dice estas 6 etzbaot, cita el Rambam, ¿no? Hayeterot, que están de más. ¿Por qué? Porque había explicado que cada amud tiene 6 dedos. Quiere decir 6 dedos junto con los 2 dedos que están entre columna y columna. Y por lo tanto tienen 226 columnas. Y 226 columnas por 6, entonces son 1356 dedos. Entonces dice, acá hay algo más, porque él dijo que tenía 1366 dedos. Entonces explican los mefarshim del Rambam que en última instancia acá tenemos 1356 dedos. Dice, Osef Aleem, Rojav Arba Etzbaot Shebedapei Asherut Sheem Rechavot Mishear Adapim. Dice, tú tienes que agregar aquí el ancho de 4 Etzbaot.
de 4 dedos. Está explicando por qué él le da más. Que están en los Dapei Asherut, que representan los Dapim accesorios, serviciales, que son más anchos que las demás columnas, y entonces vas a llegar a la cuenta de 1360. Por lo tanto, hay en la cuenta que yo te estoy dando 6 dedos que están de más. Muy bien, entonces dice, Elo Asheshet Tzvaot Yeterot Becheshbon, estos 6 dedos que están aparentemente de más en la cuenta, la Gilayon Shebitchilat HaSefer Besofo, del Gilayon, quiere decir, de lo que está obviamente escrito en el principio hasta el final, Behaorot Shekatabnu Baem Orot Elim, y las cueros sobre los cuales yo escribí mi Sefer Torah, explica el Rambam, son Orot Elim, quiere decir, son cueros de Ail, de ciervo, que es un cuero obviamente muy querido, muy preciado. Ubisman shetirtze lichtov al pi amidot haelu, y el Rambam nos recomienda ahora, y todo tiempo que tú quieras escribir de acuerdo a estas medidas, o karov lahem me'at, o cercanas a estas medidas que te estoy diciendo, hen haser daf echad o shnayim o shlosha, ya sea que te falte una columna o 2 o 3, o yeter daf o shnaim o shlosha, o te sobre, o sea que haya además 2, 1 o 2 o 3 columnas, lo tiga velo te tzarich leheshbon. Dice, no te esfuerces demasiado y no hagas demasiados cálculos. El amiyad diaboleja orko que kefo. Dice, inmediatamente vas a ver cómo vas a llegar también a orko que kefo. Quiere decir, no va a haber problemas también en la constitución final de este sefer, ya que llegarás a que su largo va a ser como su contorno eventualmente, y el Sefer Torah obviamente será kasher absolutamente. Entonces, el Maaser Rokeach explica, cito aquí lo que trae el Rab Rabinovich, dice, la persona que quiere poner toda su intencionalidad en que el largo del libro sea como su contorno, Yashir Bechol Yeriah Gilayon Shelemata Yoter Min HaSheur HaRaui, que deje en el pliego inferior del Gilayón más de la medida apropiada, Ubesof, que Shegamar HaSefer Utefaró, y al final, cuando va a terminar el libro y lo va a coser, Imtza Orko Yoter Me'ekefo, va a encontrar que su largo es más ancho que su contorno, la idea Gilayón Aroch Minemata, a causa del Gilayón, de todo el texto, o mejor dicho, el cuero, que es extenso de abajo. Veas yachtoj, mira Gilayón se le mata. Entonces va a poder cortar del Gilayón inferior, mejor la Yeriot Beshavé, entonces va a poder cortar y va a poder entonces hacer el Sefer Torah tal cual lo había planteado el Rambam. Y entonces dice, Bazé, dice Maaser Rokeach, y el Ech la Beta Getarko. O sea que, finalmente, la persona que lo ha escrito no tiene que preocuparse mucho por los cálculos, porque finalmente el espacio que dejó de más abajo va a servirle para recortarlo, y entonces le va a quedar verdaderamente el Sefer Torah adecuado a cómo se había planteado. Muy bien, aquí llegamos al final. Nos retrasamos unos minutitos, agradecemos al Moré Yosef, esperemos que todos hayan escuchado bien esta vez, Bezrat Hashem, todo el Sheur, y que si no lo van a poder encontrar obviamente en YouTube ya nuevamente para poder escucharlo. Que tengamos buena semana, mejor tiempo de este mes de Elul, que Kadosh Baruj Hu nos ayude eventualmente a recorrer este hermosísimo tiempo de Rahamim y de Selichot, para que podamos encaminarnos hacia la recepción del nuevo tiempo de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim, estos Aser y Yemet Teshuvah, días únicos en los cuales habremos de reencontrarnos con nosotros, con nuestras familias, con nuestro prójimo y fundamentalmente con Akadosh Baruch Hu. Shavua Tov umevorach tizku leshanim rabot ketiba bahatima tova para todos.